Perfecto. En ese orden de ideas, la ponencia del día de hoy es un tema muy especial. Es un tema que en principio tiene que ver precisamente, como lo comentábamos antes de comenzar la ponencia, es un tema que tiene que ver con un sentido, eh, más bien con el sentido de la aproximación en todos los aspectos de nuestra vida como seres humanos. eh, Algo fundamental es la comunicación, y es decir, cómo nos relacionamos desde el punto de vista comunicativo con los demás, con la naturaleza, con el mundo, ¿sí? Con nuestros recuerdos, con nuestra historia, con nuestra ciudad, con nuestro barrio, con nuestra casa. Por ejemplo, sabemos que quienes viven en las ciudades o quienes vivimos en las ciudades nos hacemos llamar ciudadanos, pero ¿entendemos realmente la ciudad? ¿Entendemos el concepto? Creo que no, o tal vez muy poco. Igual sucede con la vivienda, ¿sí? Entonces, habitamos y residimos la vivienda, pero ¿entendemos la vivienda? ¿Entendemos lo que es una ventana, un patio, una alcoba, una puerta, un techo? Quizás no. Y quizás si quienes lo pueden entender en un momento dado, que son los especialistas pues del espacio, como los arquitectos y las arquitectas, quizás muchas veces no transferimos, no transmitimos ese tipo de situaciones a quienes lo habitan. Algunas culturas milenarias lo han logrado hacer y transmitir al cabo del tiempo. Pero esto nos lleva precisamente a un tema de convergencia y es la comunicación. Cómo nos aproximamos al hecho arquitectónico desde la vivienda y algo que es mucho más importante, cómo nos aproximamos quienes trabajamos en el espacio hacia las comunidades, a lo que llamamos algunas veces nuestros clientes. Más bien hablemos de los usuarios. Y nosotros también somos usuarios. Entonces, ¿cómo nos aproximamos a estas comunidades? ¿Cómo se aproximan incluso las comunidades hacia nosotros? Y ese es el punto de partida para nosotros comprender que abordar el problema de la vivienda no atendida en América y Latina y el Caribe, y de hecho a nivel global, tiene que ver también con un punto fundamental, la comunicación. Y ese es el tema que nos convoca el día de hoy. Y es cómo desarrollamos estrategias o cómo incluso pensamos en desarrollar o entender una estrategia de comunicación. ¿Sí? Si nosotros partimos de dar por hecho de que lo que comunicamos está bien dado, sin importarnos cómo lo reciben o cómo lo interpreta quien está escuchando o leyendo el mensaje, creo que ahí tenemos una falencia, ¿no? Y es que finalmente la comunicación se logra cuando el emisor y el receptor logran conectar. El día de hoy nos acompaña la arquitecta Patricia Fastoso. Ella es de Uruguay, vive actualmente en Alemania. Es arquitecta, obviamente, máster en ingeniería de la Universidad Técnica de Rosenheim en Alemania. Ha desarrollado también estudios en construcción industrializada en madera en el Reino Unido. Es copywriter, ese es un tema fundamental, por eso ha sido invitada especial a este foro y es experta en desarrollo de estrategias de comunicación digital para los arquitectos, para las arquitectas. Ha desarrollado, permítame en un momento, me permito silenciar, ¿ok? Ha desarrollado también o ha dado clases y capacitaciones en la Universidad Internacional de La Rioja, en la UNIR y en la SAU, en la Sociedad de Arquitectos de Uruguay. No me extiendo más con el perfil de la arquitecta Patricia. Te damos la bienvenida, arquitecta. Una vez comiences tu ponencia, les comunicamos a los participantes que las preguntas las pueden enviar a través del chat durante la ponencia. Las preguntas que no se alcancen a resolver por temas de tiempo, las resolveremos de manera vía correo electrónico. Una vez termine la ponencia de la arquitecta Patricia, abriremos el espacio para resolver las preguntas en una mesa de conversación con quienes quieran participar. Y terminará la ponencia. Al final del evento, del foro que va hasta el 5 de noviembre, a partir de ese momento comenzaremos a publicar las ponencias de todo el evento.
Sin más, entonces, arquitecta Patricia, bienvenida a Casa al Foro. Para nosotros es un honor tenerte aquí presente, que hagas presencia con tu tema fundamental y sobre todo que nos acompañes en este camino de sensibilidad hacia enfocar, más bien, perdón, enfocar el camino hacia las comunidades más vulnerables, por un derecho a la vivienda, por un derecho a la arquitectura, por un derecho a entender el hábitat desde el presente, sí, hacia un futuro mucho más posible. Arquitecta, la ponencia es tuya, bienvenida. Muchas gracias, Airo. Muchas gracias a todos los que vinieron ahora. Así que vamos a empezar sin pérdida de tiempo, pero gracias por la presentación. Y, y bueno, voy a compartir la pantalla. Mm, Por favor. Aquí, así ya empezamos directamente. ¿Ahí la están viendo? Perfecto. Bueno, el tema es a quién nos dirigimos los arquitectos en general y en especial cuando hablamos de vivienda social. Mm, Supongo que alguno de los presentes conocerá a este señor, ¿no? En caso de que no sea así, solo voy a decir que es un político que es muy conocido en su país, que en su tiempo ha tenido mucha influencia en algunos otros países del mundo, pero es un político como miles de otros políticos que existen. Pero hoy lo traje no para hablar de política, por supuesto, sino para tomarlo como ejemplo y para extraer aquí 5 lecciones de comunicación para aplicar nosotros los arquitectos a la arquitectura. A los efectos ilustrativos, este señor lo voy a llamar Donald, ¿no? Porque un punto importante cuando comunicamos es darle un nombre a las cosas, ¿no? Ya sea un servicio, un lugar, un proyecto, siempre tenemos que intentar de nombrarlo porque así lo afirmamos en la mente y cuando lo nombramos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y este señor Donald hace unas semanas participó en un debate político con su contrincante principal por la presidencia de su país, que se la está disputando. Y yo me voy a concentrar para toda esta ponencia en un pasaje muy corto de su discurso, no su discurso, sino de una de las respuestas a las preguntas del moderador, y él decía que, lo estoy traduciendo del inglés, en Springfield se están comiendo los perros. La gente que vino se está comiendo los gatos, se están comiendo las mascotas. Esas fueron sus palabras textuales. Según él, gobiernos anteriores del país le abrieron la puerta a millones de inmigrantes sin control y en pueblos como este Springfield ahora están sufriendo las consecuencias, no porque las mascotas están desapareciendo y bueno, aparentemente se las están comiendo. Cuando escuché esto, me pareció un buen punto de partida para esta charla, porque estas declaraciones que él hizo generaron muchas reacciones, ¿no? Enojaron a mucha gente, a otros los enardecieron positivo o negativamente, a otras le hicieron idolatrarlo más aún. A mí personalmente me hizo reír, ¿no? Y también me disparó la imaginación. Y una de las primeras cosas que se me ocurrieron fue el paralelismo que existe entre los políticos como Donald y los arquitectos, ¿no? Porque los políticos, todos los políticos hablan de temas serios todo el tiempo, ¿no? Ellos tienen que tratar sobre temas que afectan directa o indirectamente a las personas, ¿no? Y van desde la educación de un país, el cuidado de los enfermos y los ancianos, políticas de inmigración, temas de gasto público, de economía, de relaciones internacionales, ¿no? De guerras, todos temas muy, muy importantes que afectan a cada persona en el país, ¿no? Donde está. Y los políticos tienen una visión, ¿no? Cada uno tiene su visión, avalada por el partido, pero una visión personal, desde donde van a abordar todos estos temas. Y con ellos crean sus programas de gobierno, ¿no? Que son basados, estos temas basados en la visión que tienen y en cómo se imaginan ellos la vida de los habitantes del país. ¿Hay alguien hablando? Bueno, y los políticos tienen que convencer a los votantes, ¿no? De que adopten esa visión para que los elijan a ellos, para poder implementarla, ¿no? Y para ellos, para convencer a la gente, cuentan
con un arma, ¿no? O bueno, mejor dicho, una herramienta, no me gusta la palabra arma, que es la comunicación. Así que está el programa de gobierno de los políticos, la visión que ellos tienen, el público al que tienen que convencer y la comunicación, que es esa herramienta a través del cual lo van a hacer. Y entonces ahí vi el paralelismo con los arquitectos, ¿no? Porque nosotros también contamos con un programa edilicio para cada proyecto y también intentamos implementar una visión en esos programas. Y debemos, perdón, no sé si están escuchando, me está sonando un teléfono en mi casa. Y espérenme un segundo que lo voy a sacar. Ah, disculpen la interrupción, estas cosas. Bueno, entonces nosotros también, estaba diciendo, los arquitectos, también tenemos un programa edilicio que tenemos que cumplir y tenemos una visión para esos proyectos en los que trabajamos y debemos convencer al que está del otro lado, ¿no? Para que nos apoye y para que, si es el cliente, por ejemplo, que nos dé el contrato, ¿no? Y nuestra visión para los edificios incluye, por ejemplo, lo que queremos transmitir con ese proyecto desde el punto de vista formal, cómo queremos que el usuario interactúe con el edificio, cómo nos gustaría quizá que se insertara, ¿no? En la trama urbana o en la trama rural donde va a estar proyectado, cómo queremos que modifique el entorno o el comportamiento de los habitantes, incluso de los usuarios, ¿no? Cómo debe posicionarse en cuanto a innovación o a tecnología, qué identidad va a tener. O sea, todo eso forma parte de la visión que le damos los arquitectos a nuestros proyectos. Y tenemos que lograr convencer a ese cliente que nos va a contratar o al usuario que lo va a usar, o tenemos que convencer a autoridades o a jurados, ¿no? Y sin embargo, nosotros, a diferencia de los políticos, muchas veces nos olvidamos de esta herramienta que es la comunicación. Y tampoco tenemos asesores que nos digan, no, concéntrate en este tema, concéntrate en este otro, no menciones esto, hace hincapié aquello. No tenemos. A veces por falta de presupuesto, a veces porque nos parece ridículo dedicarnos a esto, a pensar estas cosas, a veces porque directamente no se nos ocurrieron, no nos pusimos a pensar, o muchas veces también porque pensamos que nuestros dibujos y nuestros proyectos no necesitan explicación, por sí mismos hablan. Así que hoy me voy a basar en esta pequeña frase, intervención de Donald para extraer esas 5 lecciones para aplicar a los arquitectos con esas similitudes que tenemos con los políticos. Y en especial los arquitectos que se dedican a la vivienda social es aún más importante y ahora lo vamos a ver por qué. Entonces, lección 1 es la simplicidad en el mensaje. La simplicidad otorga claridad. Siempre que digamos algo de manera simple, va a sonar claro. Y Donald usa un lenguaje muy simple y muy directo que le permite conectar siempre con audiencias muy amplias. Porque ¿quién no entiende de gatos y perros? ¿No? Él está hablando, aquí en este mensaje que él dio, estaba hablando de inmigración y sin embargo lo traduce en gatos y perros. Entonces, todos sus mensajes, él habla de esa manera, carecen de términos complejos, sofisticados. No me voy a poner a ver si es si es que los tiene o no los tiene, sino la consecuencia que es que sus mensajes son muy simples y muy accesibles, fáciles de entender para la mayoría de las personas. Entonces, él aquí, por ejemplo, para hablar de inmigrantes, podría haber traído estadísticas, ¿no? Como hacen otros políticos, pero sin embargo contó una historia, una pequeña historia. Y eso hace que el mensaje quede grabado en la mente de la gente, ¿no? Porque el contar una historia nos da una imagen, enseguida uno se imagina un extranjero, como quiera que se imagine un extranjero, quizás saltando una verja y robando un perro para llevárselo. O sea, es muy, muy potente el poder que tiene un lenguaje simple y contarlo así. Y lo que importa aquí es la lección para los arquitectos, ¿no? Al comunicar proyectos técnicos, es esencial que simplifiquemos nuestro lenguaje.
No debemos sacrificar precisión, por supuesto, no debemos faltar a la verdad, por supuesto, pero sí que podemos bajar un poco el nivel de las palabras que decimos, buscar sinónimos, siempre hay sinónimos más simples para decir lo mismo. Por ejemplo, en vez de un vano, quizá podemos decir una ventana o una puerta, un agujero, según sobre lo que estamos hablando, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de una casa para familia, quizás es mejor decir una casa para familia que decir una vivienda, o una vivienda para un usuario, o una tipología B de 3 dormitorios, ¿no? Tenemos que simplificar el lenguaje y hacerlo lo más básico posible, porque nadie nunca nos va a acusar de hacer un mensaje entendible, ¿no? Nadie, de eso no se va a quejar nadie. Si lo hacemos difícil, sí. Y a veces los arquitectos, sin querer, complicamos las cosas, ¿no? Porque escribimos a veces como que fuéramos poetas o utilizamos frases complejas, conceptos abstractos, palabras difíciles, ¿no? Y lo que va a pasar es que quizá nadie se queje, ¿no? Pero el lector no lo va a entender, no se van a quejar porque tampoco quieren quedar en evidencia, ¿no? De decir, no, no entendí lo que dijo el arquitecto, pero no lo van a entender y lo van a ignorar nuestro mensaje, ¿no? O lo van a entender mal. Nunca les pasó, por ejemplo, de ir al médico, ¿no? Y que el médico nos empieza a hablar como en tono, o sea, agregando muchos términos técnicos que no tenemos idea de lo que está diciendo, el tipo de músculos o de análisis que hay que hacer, y nos está hablando como que fuéramos por lo menos estudiantes de medicina, ¿no? Entonces, a los arquitectos muchas veces nos pasa lo mismo. Así que debemos asegurarnos o intentar de que las ideas clave sean de fácil comprensión, incluso para personas sin formación técnica, como puede ser gente en el caso de comunidades vulnerables o con otro tipo de formación, o incluso profesionales que vienen de otros campos, ¿no? Y que no tienen tiempo para ponerse a entender lo que quisimos decir con un mensaje complicado. Y todas esas palabras, ese vocabulario pomposo que aprendimos en la universidad, ¿no? La jerga, por ejemplo, arquitectónica, ¿qué hacemos? Bueno, la dejamos para cuando estamos hablando o escribiendo, comunicándonos con iguales, o también es parte de nuestro acervo cultural como arquitectos, ¿no? Para entender también textos más técnicos, lo que dicen otros colegas, para entendernos a ese nivel, ¿no? Y aquí les traigo un ejemplo real de la arquitectura en cuanto a complejidad. Y aquí les menciono solo estas infografías que traje, que me gusta mucho este artista, que escribe sobre que hace infografías sobre el proceso creativo de la escritura o el procesos creativos mentales. Milani Creative se llama, me encantan las infografías, como es un concepto tan simple, queda en unos dibujos, unas líneas, queda tan fuerte marcado. Bueno, y este es un texto como el que encontramos muy seguido en redes sociales, es más, es de redes sociales. Voy a leerlo en voz alta. Dice, la conformación del edificio se ordena a partir de una trama estructural que conecta las unidades con la ciudad, desarrollada en 3 fachadas principales. Esta trama abierta y acristalada manifiesta la voluntad de una época transparente e inclusiva. En la dinámica de vida de la ciudad actual, el diseño del hábitat es clave, equilibrando funcionalidad y estética, adaptándose a la versatilidad de nuestros estilos de vida, estimulando la conexión con la comunidad a la que pertenece y contribuyendo a fortalecer el tejido social de la ciudad. O sea, no es un caso aislado, empieza el texto complicado, después se sigue enredando más. Como lo ven, tiene frases muy largas, está lleno de jerga arquitectónica, tiene ideas confusas también, le sobran muchas palabras que lo alargan innecesariamente, tiene términos abstractos que siempre son complejos, ¿no? Como por ejemplo la conformación del edificio, la trama estructural, la trama abierta y acristalada, manifiesta la voluntad de una época. O sea, estamos hablando de un vocabulario y unos conceptos que son innecesarios, ¿no? Entonces, ¿no les parece que hay lugar para simplificar este mensaje? Ya les digo, lo saqué de las redes sociales y una manera muy fácil de simplificarlo es utilizando la inteligencia artificial, ¿no? El texto lo escribimos así, como nos sale a nosotros,
para expresar lo que queremos, pero luego vamos a ChatGPT, por ejemplo, y con un prompt de este tipo me puedes escribir una versión simplificada del texto donde supriman las palabras y los conceptos difíciles por otros sencillos y claros. Se pega al texto original ese que escribimos y esto es lo que me dio la respuesta que me dio. El edificio está diseñado con una estructura que lo conecta con la ciudad. Punto. Son frases cortas. Tiene tres fachadas principales abiertas y con mucho vidrio, lo que refleja una época más abierta e inclusiva. En la vida de hoy es importante que el diseño de los espacios donde vivimos sea funcional y estético. Además, debe adaptarse a nuestro estilo de vida y ayudar a conectarnos con la comunidad, contribuyendo a mejorar las relaciones sociales de la ciudad. Si lo editáramos todavía un poquito más, quedaría mejor, con más personalidad, pero esto ya así, en 3 segundos, está muchísimo más claro y simple, sobre todo simple, que el anterior. Así que, simplicidad. La segunda lección que vamos a sacar de Donald, y que es la más importante de todas, es si algo quiero que se lleven de esta ponencia, es esta lección. Es elegir a nuestro interlocutor, a uno solo. Tenemos que elegir un solo interlocutor, ya sea escrito o hablando. Instintivamente, todos siempre queremos transmitir muchas cosas y de una manera que las entienda todo el mundo en el mismo momento. Entonces escribimos un texto, por ejemplo, y decimos, ya está, esto lo va a entender todo, está claro como el agua, lo puedo lanzar en las redes sociales o lo puedo decir en mi discurso, lo puedo poner en mi ponencia. Y a esto lo llamamos claridad. Si es claro, lo entiende todo, pensamos, lo entienden todos, pensamos, ¿no? Pero no es así. Al contrario, ¿no? No elegir a un interlocutor es perder una oportunidad de oro de llegarle a una persona específica, a un grupo específico, y hacer que a esa persona o a ese grupo le importe lo que estamos diciendo, le preste atención porque le importe. Porque si hay algo que va dirigido a todos, no le va a llegar a nadie. O sea, le va a pasar por arriba, va a rozar a todos, pero no se va a quedar con nadie. Es como cuando se me ocurre, por ejemplo, cuando mi abuela se reunía toda la familia y de repente había que levantar la mesa y entonces a veces decía, ¿quién me ayuda a levantar la mesa? Y todos, yo y todos mis primos tratábamos de escaparnos y no le hacíamos caso, pero había veces que venía y decía, tú y tú hoy me van a ayudar a levantar la mesa. Y ahí no hay manera de escapar porque el mensaje está dirigido a una persona sola, ¿no? Y este es un problema que tenemos los arquitectos muy a menudo, porque nunca nos enseñaron a comunicar y nunca nos pusimos a pensar eso de que tenemos que, cuando comunicamos, elegir a quién está del otro lado, quién nos va a escuchar, a quién estamos escribiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo hablarle? Si yo tengo que hablarle a muchos tipos de personas diferentes, ¿cómo, cómo convencer a todas esas personas? En su caso, aquí Donald, él tiene que llegarle con esa visión que él tiene y su programa de gobierno a grupos muy diferentes de personas, ¿no? Y aquí me los voy a leer, me hice una lista. Él tiene que llegarles a votantes de diferentes edades, géneros, niveles socioeconómicos y culturas. Debe llegarle a empresarios del sector privado que lo van a apoyar, a gente de comercio que se ve afectada por políticas fiscales y económicas, a comunidades rurales, a comunidades urbanas. Debe llegarle a inmigrantes y a comunidades minoritarias, a familias, también debe llegarle a líderes políticos nacionales e internacionales, debe llegarle a medios de comunicación y periodistas para que difundan lo que dice, debe llegarle a funcionarios del gobierno que van a trabajar para él, a legisladores, a su propio equipo, debe llegarle a votantes indecisos. O sea, es una lista inmensa de gente a la que él tendría que llegarle y para la que tendría que hacer un mensaje súper claro para todos esos, ¿no? Pero, sin embargo, con este mensaje que él dio de los perros y los gatos, que es un mensaje un poco incendiario sobre la inmigración y muy narrow, digamos, viendo una faceta sola de la inmigración, no les está hablando a todos, a toda esta lista de gente, ¿no? Eh, porque lo que él tiene que comunicar, por ejemplo, si él fuera a hablar de la inmigración en general, hay muchas cosas buenas también, ¿no? Él podría decir
que los inmigrantes traen diversidad cultural, que son necesarios en la industria, que son necesarios en la universidad como profesores y como estudiantes, que son gran parte de la economía, que aportan al turismo, aportan a las arcas del Estado, ¿no? Con sus impuestos. Entonces, ¿por qué habla así, ¿no? Como habla, diciendo los inmigrantes en Springfield nos están robando los perros y los gatos, eh, porque él está eligiendo a ese interlocutor al que él quiere darle su mensaje. Y en este momento, el interlocutor que más le importa es el electorado. Donald sabe que este tema es un tema muy polarizante, pero él quiere llegar solamente, él elige a su grupo principal de votantes. Entonces, no le importa alienar al resto, no le importa. Él elige ese grupo y él comunica para ese grupo. No digo que haya que ser tan controversial cuando comunicamos, ¿no? Pero, o sea, no tenemos que estar alienando a nadie, ni tampoco directamente ir a la confrontación como hace él, pero sí que tenemos que adaptar nuestro mensaje según a quién nos estamos dirigiendo o según a quién queremos dirigirnos. A veces es muy claro, a veces, no sé, alguien está dando clases, se dirige a sus alumnos, entonces es claro el tipo de personas que tiene enfrente. A veces está hablando con un cliente que conoce, es claro el tipo de persona que tiene enfrente. Pero otras veces no es claro, tenemos que dar un mensaje que le llegue a muchos y entonces ahí tenemos que elegir. Esta es la elección, creo, más importante para los arquitectos, ¿no? Que debemos también llegarle a tantos tipos de personas diferentes con nuestro mensaje. En especial todos los que se dedican a la vivienda social, porque son temas que trascienden de la arquitectura privada y se entrelazan con otras disciplinas, ¿no? Que puede ser la sociología, la geografía, las leyes, la historia, la política, ¿no? La salud. O sea, se empiezan a mezclar las disciplinas y ya el espectro es muy amplio, ¿no? Y nuestra lista, también me hice una lista para leer, eh, incluye a de la gente a la que le tenemos que llegar, son los clientes privados y los clientes públicos, gobiernos locales y nacionales, comunidades vulnerables, ONGs y otro tipo de organizaciones sociales, empresas constructoras y proveedores y la gente que trabaja en la obra, organismos internacionales, organizaciones de préstamos o bancarias, a otros académicos de otras áreas. Tenemos que llegarle a expertos en urbanismo, a vecinos y residentes locales, a medios de comunicación, a beneficiarios potenciales, que quizá no es que es el usuario, que no es el cliente, a inversores privados, públicos, a colegas, a estudiantes, o incluso a público de culturas diferentes, ¿no? Si estamos en un ámbito internacional, que puede ser una conferencia o un proyecto internacional, ¿no? A veces donde hay equipos. Entonces, bueno, ustedes me dirán de toda esta lista si me estoy olvidando de alguno seguramente, pero tenemos que aprender a aplicar la regla del uno a uno, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es un mensaje, un receptor. Y no intentar de decir un mensaje que cumpla para todos. Debemos adaptar nuestro mensaje, hacer una comunicación adaptativa, se llama, y en este caso de los perros y los gatos, Donald está claramente haciendo eso. Él está apelando a su grupo de seguidores base, ¿no? Aquellos que se ven afectados o que creen que están siendo afectados por la inmigración. Y lo vemos claramente que está eligiendo una faceta sola de los inmigrantes para comunicar, que casualmente es la que le importa a ese escucha, ¿no? A ese grupo con el que él se quiere comunicar. Entonces, con sus palabras lo enardece, ¿no? Le da un motivo para sumarse a esa visión que él tiene, ¿no? Y aumentar su sentimiento. Ese es el poder de la comunicación adaptativa. Y tenemos, bueno, que adaptar el mensaje para que le llegue al grupo de lectores o de escuchas y para ello adaptamos nuestro vocabulario, o sea, o lo simplificamos o lo hacemos más complicado. Si estamos hablando con colegas, podemos darnos el lujo de usar jerga y de usar palabras más complicadas. Adaptamos las expresiones, adaptamos las emociones
también los argumentos, ¿no? Quizá no damos todos los argumentos con un grupo, damos solo algunos. Es como cuando le explicamos también algo a un niño, ¿no? O a un anciano, que tenemos que, sobre todo si es algo técnico, por ejemplo, me acuerdo también explicándole a mi abuela, que ella manejaba su teléfono y tenía que explicarle sobre las apps. Entonces uno tiene que buscar el lenguaje simple, sencillo y decirle solo lo que le interesa de eso para que lo entienda y lo pueda internalizar, ¿no? O también, incluso en la oficina, si alguien trabaja en una organización, cuando le habla a un superior, no le habla de la misma manera que le habla al colega que tiene el mismo rango, ¿no? O, o si uno va a tomar un café con un colega, tampoco está hablando de la misma manera que si está quizás en una primera cita con alguien, el lenguaje, el tono, la manera de decirlo está adaptado a ese interlocutor. Y lo mismo aquí los arquitectos, sea el grupo que tengamos enfrente, tenemos que adaptarlo, ya sea una comunidad vulnerable, ver cómo le hablamos, si son estudiantes, les hablamos de otra manera. La tercera lección es la conexión emocional que tenemos que lograr con ese grupo, esa persona, ese interlocutor que elegimos. Y esto lo logramos un poco hablando, adaptando esa comunicación, ¿no? Hablando con el lenguaje que esa persona va a entender, hablándole también de beneficios o pérdidas a esa persona en particular, que los beneficios no van a ser lo mismo para cada grupo o para cada persona. Para uno un beneficio puede ser que va a tener un techo, por ejemplo, y para el otro el beneficio puede ser que ahora puede tener a toda su familia con él, incluso a la familia extendida, o puede ser el beneficio, no sé, estoy inventando, em, que ahora va a vivir en un lugar donde sus hijos pueden estar tranquilos y salir a la calle, en el caso de que se haya mudado, por ejemplo, de la ciudad al campo. O sea, siempre tenemos que ver cuál es el beneficio para ese interlocutor que tenemos. Y, y en este caso, Donald también le estaba tocando las fibras íntimas de esa gente que vive en Springfield, que lo nombra, es un pueblo, uno se lo imagina, un pueblo en el medio de su país, alejado de todo, quizás con un alto índice de desocupación, en donde la gente está muy arraigada ahí y las mascotas son cosas muy importantes para ellos. Y él le está diciendo, la gente que está llegando afuera, están robando sus animales, que es de las cosas más preciadas que tiene. Entonces, Donald, él sabe cómo apelar a las emociones de su audiencia, esa audiencia específica que él eligió, y es una audiencia a lo que otros políticos de su país ignoraron o les hablaron en un lenguaje que no le llegaba tan profundo como él. Quizá Donald no sepa cómo llegarle las emociones a otro grupo, pero a este grupo que está hablando con estas palabras sabe muy bien. Él toca esos temas que resuenan con ellos, ¿no? Sus preocupaciones, sus frustraciones, las aspiraciones de ese grupo. Y tiene un estilo muy particular, ¿no? Y muy extremo, por eso lo traje aquí a colación, que es provocando, ¿no? La provocación es uno de los disparadores mentales más fuertes que existen porque pasan la racionalidad y cuando a uno lo provoca se siente adentro que está siendo atacado en el orgullo, ¿no? O que te llega adentro y uno deja de pensar y o te pones en contra o te pones a favor de lo que dice fervientemente con este tipo de mensajes con tanta dicotomía, ¿no? Muy poca gente queda inmune a este tipo de declaraciones porque causan o ira o causan simpatía, gracia, o causan recelo, o causan miedo, o causan risa, y por eso queda dentro de quien lo escucha, ¿no? Y entonces la lección para nosotros, los arquitectos, es al comunicar nuestros proyectos y a diferentes públicos, busquemos esa conexión emocional con ese público, ¿no? Ya tenemos un mensaje claro que definimos,
tenemos el público, que también definimos, a veces ya está definido o a veces lo tuvimos que elegir, y ahora tenemos que buscar cuál es esa emoción que yo quiero transmitir. Si hablamos, por ejemplo, a comunidades vulnerables, podemos enfocarnos en transmitir, estoy también diciendo ideas, depende del mensaje, por ejemplo, sentimientos de pertenencia, podemos buscar despertar el sentimiento de orgullo, de pertenencia a un grupo, a una comunidad, o podemos buscar un sentimiento de esperanza, algo que dé hacia el futuro, o podemos buscar también un sentimiento de urgencia, ¿no? Provocar ese sentimiento de urgencia. Urgencia, por ejemplo, de no perder una oportunidad o de no quedarse afuera de algo, ¿no? Si nos dirigimos a autoridades políticas, podemos resaltar, no sé, quizás el impacto social y económico del proyecto, apelando a las emociones del político por satisfacer o por ayudar a su gente, por hacer obra de bien, ¿no? Quizás pueda ser apelando su orgullo profesional o quizás buscar una emoción negativa que lo haga ponerse en los zapatos de esa gente para la que está, para la que se supone que está apoyando un proyecto, ¿no? Y una manera de generar esa conexión es dando detalles y datos concretos, como hizo Donald aquí, hablando de ese pueblo Springfield, de los inmigrantes que roban gatos y perros. O sea, está creando una historia, dando datos y creando una mini historia en que se, enseguida se nos va a la cabeza y ya nos imaginamos cómo está sucediendo eso en el pueblo de Springfield. O como hacen otros políticos, yo vivía en Inglaterra y escuchaba muchos programas de política, me gustaban muchos, y siempre decían, por ejemplo, José, un trabajador metalúrgico en mi comunidad, me planteó un problema que tiene su familia, y entonces ahí contaban un problema específico. Esas historias, por supuesto, que no son reales en sí, tal cual las cuentan, pero están conformadas por varios elementos. Trajo a José, que es una persona típica de esa comunidad, trajo un problema real que existe, aunque le pasó a otra persona, lo cuentan con nombre y apellido, cuentan el lugar donde pasa, entonces da un contexto y las historias siempre nos van a emocionar porque nos llegan, estamos diseñados mentalmente las personas desde la prehistoria a escuchar historias, a interesarnos, a poder seguirle el hilo conductor a una historia. ¿No? Esto se llama storytelling, de que no puedo hablar más ahora por falta de tiempo, pero una historia sencilla como la hace Donald aquí es siempre una manera muy eficiente y rápida de llegarle a las emociones de las personas, porque todos vamos a reaccionar cuando escuchamos un lenguaje emocional, desde un niño hasta el CEO, el presidente de una multinacional, siempre hay un punto emocional al que le podemos llegar. Lo que tenemos que hacer es decidir, ya elegimos a quién, ahora decidir qué emoción queremos transmitirle y después buscar las palabras para esa emoción. Cuarto, es el uso de frases impactantes, eh, que a veces son slogans, se transforman en slogans o en imagen, ya palabras que se transforman en una marca casi, ¿no? Donald, así como muchísimos otros políticos, dominan o aprendan, ¿no? El uso de estas frases memorables que se afianzan rápidamente también en el imaginario colectivo. En este caso, llamó la atención con esto de los gatos y los perros, que no venía al caso tampoco y era tan disparatado que quedó todo el mundo como impactado, ¿no? Como, ¿de qué está hablando? Y entonces es una manera muy inusual y rara, que incluso después se crearon, no sé si alguien la escuchó, de canciones con los perros y los gatos. Y, y esto es lo que hacen los buenos comunicadores, ¿no? Crean con unas pocas palabras que tienen una fuerza para crear un mensaje en la cabeza con dos o tres palabras. Como acá, por ejemplo, Make America Great Again, también de Donald, un mensaje corto con un mensaje que transmite algo muy
muy claro, con un poder de síntesis enorme de cuál es su visión. ¿No? Aquí puse otros, Power to the People, el Brexit también, que se creó el Brexit, el exit de Britain, también se unieron dos palabras y quedó una palabra fija. Después hasta la victoria siempre, que también son frases que se repiten, que las reconocemos, o el I have a dream, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos eso? La fuerza que tienen esas cuatro palabras, ¿no? Tengo un sueño, estoy mirando hacia el futuro, se me abre la perspectiva. Entonces, son frases muy catchy, ¿no? Como se dice en inglés, pero que encapsulan algo mucho más grande atrás. Y estos no surgen de la nada, por supuesto, por lo general tienen semanas o días o horas por lo menos de pensamiento atrás, ¿no? Muy pocas veces surgen así, como que salió de la conversación, aunque hay gente que lo hace y tiene ese poder de síntesis entera. Entonces, pero la lección para nosotros es eso, buscar con conceptos que tenemos, buscar crear esas frases que creen impactos y cuando escribimos, sobre todo, tenemos que usarlas al principio, porque es lo que va a llamar la atención para que nuestro lector, que ya definimos, siga leyendo, lo atrape esa primera frase, ¿no? Y si lo logramos, ese mensaje va a ser recordado y va a ser repetido también. Y aquí les traje también algunas palabras que todos las conocen, frases que todos las conocen. La forma sigue la función, el mundo no es un ángulo recto, less is more, menos es más, este, haciendo ciudades para la gente, de la cuna a la cuna, ese concepto del diseño regenerativo, la máquina de habitar, el ornamento es delito. Yo la primera vez que escuché lo del ornamento y delito, me acuerdo en la universidad, que me imaginaba a un ladrón viniendo de noche y en vez de llevándose algo, poniendo algo en las fachadas, eh, como que fuera un delincuente o como que fuera alguien haciendo un graffiti, ¿no? Casi en la delincuencia. eh, tiene un poder, ornamento y delito, son dos palabras que juntas no tienen nada que ver una con la otra, pero juntas tienen una fuerza como la máquina de habitar también, ¿no? Uno se imagina algo que funciona perfectamente. eh, entonces, bueno, tenemos que intentar crear de conceptos difíciles o del concepto principal de un proyecto, por ejemplo, buscar dedicarle un tiempo a pensar qué sería la síntesis en dos o tres palabras. ¿No? Para ello también podemos probar a veces con la inteligencia artificial, que nos da ideas de conceptos de dos o tres palabras cuando lo alimentamos con conceptos. Y la quinta es autenticidad y consistencia. Parte del estilo de Donald es no tenerle miedo a esa confrontación, ¿no? Ni al choque. No le importa herir sentimientos o crear polémica. Él dice espontáneamente lo que se le pasa por la cabeza sin medir los resultados, también sin consultar a asesores, a veces ni siquiera acordándose después de si dijo esto o aquello. Bueno, ese es su estilo, ¿no? Es muy criticado, a veces lo mete en problemas también, ¿no? Porque lamentablemente muchas veces dice cosas que están infundadas, pero no se puede negar, desde el punto de vista comunicativo, que él es consistente en su forma de comunicar, es auténtico y consistente. En realidad, tengamos el estilo que tengamos, siempre va a ser criticado, ¿no? Eso es así, pero en la comunicación tenemos que tomar decisiones, porque si no lo hacemos, quedamos como algo blando, así, ¿no? Que no se te reconoce ni hoy ni mañana, o cambiamos, hoy comunicamos así, mañana comunicamos así. Entonces, tenemos que decidir el qué, el a quién y el cómo. Y la autenticidad es parte de ese cómo, ¿no? Y la lección para nosotros es esa, es ser auténticos, no pretender dar una imagen que no somos. Y no quiere decir que tengamos que comunicar así nomás como nos salga todo, porque así somos. No. La mayoría de las veces
tenemos que crear un estilo, ¿no? Pero tiene que ser un estilo que pegue con nosotros, porque muchas veces ni nosotros sabemos bien qué nos caracteriza cuando comunicamos. Entonces tenemos que analizarnos, ver, por ejemplo, con qué tipo de expresiones estamos cómodos, qué palabras usamos a menudo, cuáles no queremos ni decir ni escribir nunca, como pueden ser malas palabras, o sí, hay gente que sí, parte de su estilo es decir malas palabras. Y entonces así comunicamos con consistencia y siendo nosotros, porque esa autenticidad también es clave para generar confianza en el interlocutor. Y cuando hablamos en términos técnicos o cuando hablamos con jerga o ese lenguaje arquitectónico que aprendimos en la universidad, nos estamos alejando de nosotros mismos, ¿no? Como decía Iro hoy, porque nos estamos distanciando de quien nos escucha y nos estamos amalgamando, además, o nos estamos intentando parecer a todo el resto de los otros profesionales que hablan así, justamente para intentar demostrar esa profesionalidad, ¿no? Cuando en realidad lo que estamos haciendo es escondiéndonos atrás de palabras difíciles, palabras rimbombantes. Así que no tengamos miedo de descubrir y de purificar, ¿no? De trabajar cuál es nuestro estilo comunicativo, porque eso va a llegar mucho más claro, va a demostrar transparencia, va, va a parecer menos robótico también. Y aquí tenemos, bueno, ya terminé con los 5 puntos, pero aquí les quería mostrar la rueda de las emociones. Hoy cuando decía de las emociones, que nosotros tenemos que elegir cuál es la emoción que queremos transmitir cuando comunicamos. Esto me encanta, la pueden, si googlean, van a encontrar muchas versiones. Hay 6 emociones básicas, se dice, que son la ira, el asco, la tristeza, la felicidad, la sorpresa y el miedo. Dicen los psicólogos que en todo el mundo se manifiestan esas 6 emociones básicas. Ahora se está discutiendo un poco esa teoría, pero bueno, hasta ahora es la que valía. Y después hay emociones secundarias y emociones terciarias. Entonces, nosotros podemos decir, quiero comunicar, yo aquí había marcado algunas de estas flechas, las tenía que haber sacado porque era para un ejemplo que se me iba el tiempo, así que lo saqué. Pero entonces una de las emociones que quería demostrar era la culpabilidad. Quería, eh, quería escribir un texto en donde la culpabilidad, el sentimiento de culpa fuera el predominante en ese texto, para hacer sentir culpable al que lo leía. Otro era para hacer sentir inseguro. Y el otro, que es el que usa Donald, ¿no? Que es la polaridad, ¿no? El crear conflicto. Entonces, nosotros, bueno, podemos elegir, podemos buscar uno positivo, podemos buscar la esperanza, por ejemplo, o eh, la nostalgia es un sentimiento que se utiliza mucho también cuando comunicamos, ¿no? Que es decir, como llevar a rememorar lo que había antes, a pensar el día de ayer fue mejor y quizá para tratar de llevarlo para el mañana. Entonces, podemos eso, elegir y eso nos da la claridad para crear nuestro mensaje con emoción. Y aquí les traje unos ejemplos a modo de finalización de páginas web. Son de organizaciones o páginas que tienen que ver con la vivienda social. Y les quiero mostrar unos ejemplos. Estos, por ejemplo, son unos ejemplos estándar. Hay 1000 páginas así, ¿no? Que no llaman la atención para nada. Miren el primero, por ejemplo, el nombre del primer programa, o sea, esa es la página cuando uno llega, dice Programa de Vivienda Social PBS y Programa de Vivienda Social PBS S177. Entonces, ¿a quién está orientado esa página? Primero, eso es de México. O sea, no tiene un lector claro. Por la foto que tiene, parecería que fuera un programa de viviendas para parejas, quizás, pero no está muy claro porque no me dicen nada, no me está llegando, no me está llamando para nada. O sea, me dan números. El nombre del programa de vivienda social son letras sueltas con números. A eso es lo que decía cuando tenemos que nombrar las cosas, darles un nombre atractivo también, ¿no? El de la derecha
tampoco está mejor porque también uno llega a la página y plan de viviendas en alquiler asequible, objetivo, más de 184.000 viviendas, y entonces me da números, más de 184.000, 123, 58, o sea, no me está eh, seduciendo esa página. Yo llego y tengo que empezar a ir scrolling, a ver si encuentro algo para ver si me está hablando a mí o no, o para quién está orientada. Aquí traje también esta de Perú, vivienda de interés social. Uno la ve así y ya se aburre, ya quiere salir corriendo, ¿no? Letra, monótono, no hay ni siquiera imágenes. Vivienda de interés social bis, es pura información. Tengo que leer, tengo links que me van a sacar. O la de la derecha, también llega a la página, creo que está en catalán, me parece. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Hablando siempre sobre mí, ¿no? O sea, sobre el que escribe la página. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Una foto que se ve gente de espalda también, no se sabe si son ellos mismos, si es a la gente a la que apela. O sea, tienen estas páginas, tienen cero atractivo, no tienen emocionalidad, no le va a llegar, no están escritas para las personas para las que tendrían que estar pensadas, ¿no? Y esta otra, este último ejemplo, también veo números y después calidad, transparencia, innovación, una foto oscura, o sea, de mala calidad, en donde lo que resalta son hombres en camisa. Supongo que son los que trabajan ahí, pero también no me queda claro ni qué hacen ni para quién está, no me llama la atención ni la foto ni el texto. Y ahora traje esta, que esta es de los ejemplos positivos que tengo, que uno la ve y ya es pura emocionalidad al revés de la otra. Tu aporte, una historia, muchas vidas. Ya te está diciendo, esto es para que tú aportes y con ella crearás una historia en la que habrá muchas vidas involucradas. Y al lado dice, gracias a tu aporte, Amalia Lepoul y su comunidad vivirán bajo un techo seguro. Está contando una mini historia ahí, le está poniendo cara a la historia, le está dando nombre y apellido. ¿Ven la diferencia de cómo llega esta página, el contenido de esta página, con relación a las otras que eran frías y que no me decían nada? Aquí me cuentan la historia con unas pocas palabras y con las imágenes también, ¿no? La imagen gris a la izquierda, con un fondo así que también da tristeza, y por el otro lado, el color, se ven unas viviendas que dan ganas de ir y Amalia sonriendo, ¿no? Y esta última que me encanta también, Hogar Sí, en donde también se pase a la paz, se pase a la parte de la página que se pase, es siempre una página que tiende a la emocionalidad. Nadie sin zapatillas, nadie sin un hogar. Podemos lograr que nadie viva en la calle. Da el paso también, es para pedir aporte a las personas. No más amigos invisibles. Ahí también una de esas frases, ¿no? Que digo que tienen que captar la imaginación del lector. Enseguida nos está hablando, nos está creando de vuelta una mini historia, nos está diciendo cuando un juego de palabras con el juego del amigo invisible, pero además cuando uno dona no se sabe a dónde va ese dinero. Entonces aquí lo están logrando con las imágenes y con unas pocas, muy poquitas palabras. Así que, conclusión, simplicidad cuando comunicamos, elegir a un interlocutor, un mensaje, un interlocutor, conexión emocional, llamar la atención y autenticidad y coherencia. Y bueno, muchas gracias por escucharme y ahora damos el paso. Los invito también a que conecten conmigo en las redes sociales, en LinkedIn y en Instagram. Soy Patricia Fastoso. Así que denme invitaciones a conectar, que estoy encantada de conectar con gente de esta comunidad que siempre tienen tanto para aportar y de la que tenemos todos tanto para aprender. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Perfecto.
Pues maravilloso, maravilloso la invitación que hace Patricia en relación a cómo comenzar nosotros desde nuestras profesiones. Yo creo que esto es aplicable no necesariamente a los arquitectos y las arquitectas como acabamos de ver. Y como lo comentábamos quizás al comienzo o antes de comenzar de manera pública la ponencia, hay varias cosas que me llaman la atención. No sé, voy a exponer una y es cómo bueno, cómo al comienzo estableces la necesidad de bautizar, de ponerle nombre a las cosas, de tal manera que eso es como si le diéramos propiedad, ¿no? La propiedad de existir. Es decir, es el ente que existe a través de la nominación del nombre. Me parece encantador. Y en ese orden me refiero entonces, me voy a referir a la primera, al primer punto estratégico para lograr una comunicación más asertiva. Y en donde hablas precisamente de la simplicidad en el mensaje, ¿no? De simplificar. Y me llama la atención y lo voy a dejar, lo voy a expresar de esta manera. Claro, generalmente nosotros intentamos comunicar con base en los conceptos y terminología que nosotros tenemos. Eso es casi que como intentar colonizar, ¿cierto? Con nuestro lenguaje al otro. Entonces, me gustaría que hiciéramos un análisis al respecto de ese primer punto, de cómo sí es pertinente simplificar el lenguaje, simplificar las palabras. Y eso no quiere decir que estamos dejando de ser lo que somos como profesionales en el ámbito en el que nos encontremos, sino es ese querer conectar, ¿no? Cuando uno realmente quiere realizar algo, entonces finalmente, por naturaleza, creo que ese tipo, lo hace el gato, por ejemplo, hablando de mascotas. El gato veo que intenta de algún modo comunicarse con nosotros y toma las rutinas de los seres humanos en cuanto a la hora de comer y con la tonalidad de sus maullidos está intentando conectar y lo logra. Esto es fascinante, esto es fabuloso. Entonces quisiera, sí, no sé, Patricia, cómo complementar esa parte tan interesante en el primer punto que tiene que ver con el no, con simplificar, ¿no? Con simplificar nuestro lenguaje y nuestro lenguaje no es solamente el hablado, ¿no? Está la gesticulación, toda esta parte gestual del movimiento de manos, de cejas, del mismo atuendo, de nuestros, de la forma como nos sentamos o eh, este tipo de situaciones. Esa es una primera inquietud, Patricia. Igual invitamos a los Sí, demás ponentes a que hagan o a los participantes a que hagan sus preguntas y participen. claro, el lenguaje, o sea, la comunicación no es solo la comunicación escrita y la hablada, sino que tenemos el lenguaje corporal, como decís tú, el lenguaje, cómo estamos vestidos, o sea, el atuendo que tenemos. A veces estamos sobrevestidos o infravestidos, o no corresponde, como ir a un baile de disfraces, sino estar disfrazado. Pero también tiene que ver con, por ejemplo, las imágenes. Si vamos a hablar de comunicación digital, por ejemplo, el tipo de imágenes, lo veíamos acá en las páginas web, o sea, corresponde esa imagen que yo estoy dando con lo que quiero comunicar, o cuando hacemos proyectos también, me encanta a mí siempre ver cuando se presentan proyectos a concursos el lenguaje que se usa en esos concursos con la descripción del proyecto, que son descripciones siempre muy, muy teóricas, ¿no? Muy filosóficas, y después el tipo de imaginería que se le pone también, siempre me fascina porque es de los casos en que veo que está más desfasado con lo que sería la realidad de a veces de trabajar con un cliente o de ir a la obra y hablar con los obreros que están ahí, que a veces no tienen ningún tipo de escolaridad, ¿no? Entonces, sí, tenemos que simplificar y igualar, como decías tú, el gato, igualar ese mensaje, tratar de igualarlo, es mostrar empatía, ¿no? O sea, escuchar, percibir cómo está el otro, qué es lo que me está dando el otro, e igualarnos nosotros, no esperar que el otro lo haga, hagámoslo nosotros primero, y ellos a su vez se moldearán a eso, pero si lo hacemos nosotros, alguien tiene que dar el primer paso, ¿no? Y se muestra esa empatía
en recibir lo que está del otro lado. Exacto. Ahora, hay que entender que en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando se está trabajando con poblaciones no atendidas, desde la arquitectura o desde la ingeniería, no necesariamente el personal, entre comillas, de obra, no es gente experta en obra, son las mismas familias, sí, los mismos integrantes de las comunidades que están ayudando a construir, a levantar sus hogares. Entonces, cómo conectar, ¿no? Cómo entender el ámbito en el que se encuentran, la parte emocional que representa para ellos el sentir el apoyo de alguien extraño o de algunas personas extrañas que le están ayudando de alguna manera a mejorar algún tipo de condición habitacional. Y entonces, cómo nosotros debemos ser un poco más empáticos en entender que no somos ni los jefes de ellos, ni somos los que sabemos más que ellos, porque de hecho creo que aquí hay un intercambio de conocimiento, ¿sí? De saberes. Sí, es cierto. Y además, a mí me parece en ese tipo de casos, cuando nos encontramos con gente dispara en el sentido de repente de su background, de dónde viene, o dispara en nosotros, yo creo que ahí lo que sirve es también empezar a tratar de entenderlos, hacer preguntas, porque siempre, yo creo que siempre, siempre vamos a encontrar un punto en común también con esa gente como para ver cómo nos podemos igualar, ¿no? A veces puede ser una conversación que no tiene nada que ver con lo que venimos a hacer, ni de mostrar arquitectura, ni de enseñar, ni de ver algo que tenga que ver con su vivienda, pero de repente el punto en común puede ser los hijos, o pueden ser mascotas, o pueden ser el amor por la naturaleza, o no sé, o por la alimentación, algo que nos conecte, ¿no? Y con esas personas y que nos haga también ver en qué posición nos tenemos que poner, porque de ninguna manera en algunos temas técnicos quizás podamos saber más que ellos, pero en otros temas, quizás en temas de vida o de experiencia con las manos o de otros temas, no vamos a tener idea y sería un rico intercambio cultural también, ¿no? Completamente. De hecho, creo que, bueno, otro de los aspectos en los que enfatizas eh, y en la que es transversal esa rueda de emociones a cada uno de los puntos estratégicos que, que analizaste y que presentas. Y es como el segundo punto habla de elegir al interlocutor, ¿no? Y entonces, no sé, a manera de ejercicio, voy a meter un punto y es eh, cuando hablamos del diseño participativo, ¿no? De cómo pensamos nosotros o cómo debemos abordar la participación de las comunidades en tanto que nosotros digamos, no somos quienes elegimos al interlocutor. Esto de manera de ejercicio, sino por qué no invertir el orden de los factores y entender que son las comunidades quien nos elige a nosotros. Y entonces, ¿cómo nos ponemos en los zapatos de ellos? ¿Cómo desarrollamos ese sentido de la empatía, de la alteridad? Para ponernos en los zapatos de ellos, aprender a leer el territorio, aprender a leer las condiciones de vida, sus orígenes, como tú lo decías. Muchas veces el tema no es el abrir pues la zanja en la tierra, sino más bien cuál es el origen que dio, más bien de dónde vienen ustedes, por qué están aquí en este sitio, qué condiciones económicas, sociales, políticas o de seguridad les llevó a que estuvieran en esta situación un poco complicada. Y entonces uno, ¿cómo entender eso? Creo que hace parte de lo emocional y de entender que también las comunidades son las que nos eligen a nosotros, ¿no? Quizás el cliente es el que nos elige a nosotros. Y, Sí, y sí, sí. muchos, dime. No, perdón, totalmente. O sea, por lo general, nosotros fuimos elegidos. Yo a lo que me refería era elegir en el sentido de si estamos nosotros comunicando desde nuestra posición de arquitectos por algún, no sé, por algún vericueto de la vida que nos llevó a que nosotros tenemos que comunicar hacia los otros a masas grandes. Por ejemplo, bueno, decidir cómo vamos a seccionar ese público por aspectos que nosotros definamos y entonces nos vamos a comunicar con ellos diferentes. Pero incluso en el caso de que nosotros fuimos elegidos como profesionales o por lo que sea, eh, eh,
nosotros tenemos que entender quién es esa persona que nos eligió, ¿no? Y ahí sí tenemos que decidir nosotros cómo nos vamos a comunicar con Ok, esa persona, lo que ellos nos decidieron, nos eligieron a nosotros, pero ok. nosotros elegimos cómo nos comunicamos con ellos, ¿no? Desde qué lugar y cómo, con qué mensaje y con qué vocabulario, ¿no? Perfecto, sí, exacto, tienes toda la razón, es eso. Puede que el cliente nos haya o el usuario nos elija, pero elegir la manera como nos conectamos sí es algo que depende de nosotros. Fabuloso. Isabel, ¿tienes levantada la mano? Por favor, participa. Gracias, gracias, Airo. Felicidades, Patricia. Qué bueno que hablas del lenguaje, qué bueno que hablas de la comunicación. Es súper importante entender que las palabras pueden cambiar el rumbo y que si las palabras, como bien dices, sean lo más sencillas, yo no diría simple, yo diría sencillas posibles, cuando estamos hablando de vivienda social, pues efectivamente podemos alcanzar un alto grado de comunicación, muchísimo más importante. Me gustó muchísimo cómo nos hablas de, en lugar de hablar de una vivienda y de además adjetivarla con vivienda social, ya desde ahí creo que las familias o las personas pueden poner de alguna manera una barrera, y ya le estamos etiquetando, y me encanta que en su lugar digas casa para familia. Yo creo que cuando se habla de vivienda social, definitivamente se habla de familia, porque el tema de la familia en este tipo de sector es fundamental, es sustancial, creo que son como muéganos y realmente son un ejemplo de lo que es el sentido y la significación de la vivienda. Entonces, a mí me parece muy acertado el hecho de que nosotros como arquitectos comencemos a cambiar las palabras y justamente comencemos a pensar que no estamos haciendo una vivienda, sino estamos haciendo una casa para una familia. Y esto quiere decir que va a vivir allí un papá, una mamá, unos hermanos, una abuelita, un tío, una tía, etcétera. Y por supuesto también me gustó mucho el que hayas involucrado en tu plática el tema emocional, el tema emocional, porque definitivamente nos lleva a los sentimientos, y que hayas remarcado tres, el de la pertenencia, el de la esperanza y el de la urgencia, ¿no? Porque no nos podemos solamente quedar en la esperanza, porque no estamos hablando de un sueño, no estamos hablando de una ilusión. Entonces, el tema de la urgencia es el que pone los pies en la tierra, y creo que también es algo muy importante. Y el sentido de pertenencia, por supuesto, que es el arraigo. Cuando se habla de vivienda social, el arraigo es algo que tienen muy marcado este tipo de familias. Y desde luego, pues el que hayas abordado el tema de la alteridad. Yo siempre he dicho que hay una marcada diferencia entre abordar el tema entre la empatía y entre la alteridad, porque la empatía significa que tú ayudas a alguien porque te cae bien, porque lo aprecias, porque lo quieres, pero cuando estamos hablando de una relación entre un arquitecto y una familia a la que se le va a hacer una casa, no estamos necesariamente hablando de que tenga que haber empatía o no, pero sí que tiene que haber alteridad, sabernos poner en el zapato de los otros, saber entender su circunstancia y su realidad, y en esa medida la hacemos nuestra y en esa medida se resuelve de mejor forma. Así es que pues ese es mi comentario, estimada Patricia, y muchas gracias por haber sido enfática en el tema del lenguaje. Gracias, gracias, Airo. Esa es mi Gracias, participación. gracias a ti. Aquí clases, pero es mi paréntesis. Aquí ya me vieron mis alumnos. Genial. Sí, me parece muy pertinente antes de darle la palabra a Francisco Caro Calderón, antes de darte la palabra, muy interesante el tema de lo emocional y de la terminología. Y creo que acudimos a uno de los aspectos interesantes que nosotros desde Hábitat Posible hemos adoptado y que formuló en su momento el mismo arquitecto Jorge Sarkis, que seguramente lo conoceréis. Y es precisamente que nosotros desde Hábitat Posible no hablamos de una vivienda de interés social, ¿no? Y en ese orden, siendo consecuente con la adaptación del lenguaje, preferimos hablar de un interés social por la vivienda y eso cambia el sentido de la ecuación. ¿Es eso? Antes de darte Francisco, por favor, tienes la palabra. Mucho gusto. Bienvenido a Hábitat Posible. Tu micrófono, Francisco, por favor. Ok, disculpa. Muchas gracias. Un gusto escuchar a Patricia. Excelente exposición y muy esclarecedora. Mira, lo que sucede, soy de Perú y acá en Latinoamérica en general, y en particular en el Perú,
existen regiones donde la base lingüística, o sea, la primera lengua no es el castellano. En el caso del Perú es el quechua o el aymara. Y cuando me he tratado de dirigir a personas que tienen como lengua materna el quechua y que saben el castellano, porque claramente hay una inclusión cultural, pero tienen en la base el quechua, yo percibo en particular, y esta es mi percepción particular, que no necesariamente, a pesar de que conocen el castellano y se pueden expresar en castellano, no entienden el mensaje de la misma manera que yo lo quiero expresar. No llega de la misma manera. Cuando yo normalmente hablo con personas que tienen la lengua materna, el castellano, o un lenguaje europeo o indoeuropeo, no latinoamericano, no americano o precolombino, este, yo logro entablar, yo lo que uno busca con el mensaje es buscar un feedback a ver si me han entendido el mensaje. Y basta a veces una mirada del público para saber que me están entendiendo. Eso no sucede cuando yo me dirijo, por ejemplo, a una comunidad de mineros en Cerro Pasco, ¿no? En Perú, donde normalmente la primera lengua es el quechua. Entonces, yo puedo incluso ver que me mueven la cabeza, me asienten, pero no me están entendiendo. Y eso es muy, muy, muy peligroso porque yo no soy sociólogo, soy ingeniero. Y cuando dejo, y para mí digo, me han entendido, han captado el mensaje, y veo que después hay complicaciones porque efectivamente no lo han entendido, ¿no? O sea, claro está que cuando tú hablas, y seguro te ha pasado, tú dices al final de la reunión, preguntas y nadie pregunta, tú dices, han entendido, tú sabes que nadie ha entendido nada, ¿no? Porque nadie se atreve a preguntar. Acá es peor, porque no solo no preguntan, sino que no han entendido las palabras que tú has querido decir. Por más que uno las haga más sencillas, porque evidentemente uno tiende por profesional mismo, y lo estoy haciendo ahora, en pulir las palabras como tú mismo lo has dicho, pero trato de hacerlo sencillo, me queda la sensación de que efectivamente no han entendido. ¿Cómo? Yo creo, y esa es mi hipótesis, que no hay que conectar con miradas ni con el feedback de si hay preguntas o no, sino conectar emocionalmente. Yo creo que la conexión debe ser emocional, ¿no? Donde trasciende y es el origen de la base del lenguaje, de todo lenguaje. Entonces, te pregunto cómo lograr eso con personas que tienen otra cultura, que por el hecho de que hablan mal el español no quiere decir que no sean inteligentes, porque en algunos casos he recibido preguntas puntuales y la verdad no se expresan muy bien, pero claramente su pregunta es muy inteligente y muy acertada. Entonces, ¿cómo lograr esa conexión emocional con ese tipo de públicos que no tienen una base latina, sino tienen una base precolombina en su idioma, y por lo tanto su cosmovisión es precolombina? Y yo creo que ahí nace todo, y ahí me estoy metiendo en un tema que no soy experto, ni mucho menos, pero creo que entienden el mundo de manera diferente, ¿no? Entonces, yo creo que es algo peligroso en Latinoamérica, y creo que es la base de muchos problemas en Latinoamérica, de conflictos sociales, porque justamente el mensaje no llega como debe llegar, ¿no? Esa es mi pregunta, y a ver si te ha pasado, si has tenido experiencias, si has logrado, cómo lo has resuelto, o qué idea tienes al respecto. Gracias. Y gracias por la pregunta, súper, súper interesante. Pero ahí ya nos vamos más allá de la comunicación al tema intercultural, ¿no? Como decías recién, porque ahí ya estás hablando de la percepción, no es solo un tema de lenguaje, sino de la percepción del mundo, a veces de conceptos que son diferentes, ¿no? A mí eso me pasa todo el tiempo porque yo vivo en Alemania y si bien hablo alemán, no es mi lengua materna y yo no puedo trabajar en comunicación en alemán porque me falta también esa fineza del lenguaje. No lo podría hacer nunca. Y a veces me pasa también de no entender lo que me están diciendo o de yo no poder expresarme de la manera que querría, ¿no? Y entonces lo que busco es como eh, decirlo de distintas maneras para tratar de ver esa reacción, como decís tú, que a veces no es solo de miradas, ¿no? Y no se me ocurre en ese caso también porque no sé, una cosa que se me ocurre, no sé cómo es la situación ahí, pero quizás como trabajar en grupos más pequeños y llegar a esa conexión emocional más personal, ¿no? En donde puedan tomar también confianza
como para decir, no entendí o me lo estoy imaginando de una manera diferente. O sea, quizá, por eso te digo, no sé cómo es la relación, capaz que tú te enfrentas a un público que son 50 personas y tenés que explicar algo de un proyecto, o no sé bien de qué va, pero quizás te convenga hacer o grupos de trabajo puntuales como para ver también cómo se van entendiendo entre ellos trabajando en mini grupos y después tratar de llegar a algo en común entre todos. No, no, no sé, estoy proponiendo cosas sin saber exactamente cómo son las dinámicas ahí. Gracias, gracias. Muy bien, interesante. En relación a lo que comentaba Francisco y tu respuesta, Patricia, me asalta una inquietud y es, creo que definitivamente lo entiendo así, la manera como, de la manera como hablamos, determina la forma como entendamos el mundo, ¿verdad? Y creo que ahí es muy relevante lo que habla, lo que dice Francisco en términos de cómo, eh, 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 retomando el concepto de alteridad, cómo desde la alteridad o cómo desarrollar más alteridad desde el lenguaje, ¿no? Y entonces, si bien el profesional o la profesional de la disciplina que sea, eh, pues está muy entrenado, muy entrenada en ese mismo enfoque, cómo desarrollar esa capacidad para comprender incluso la cosmovisión, por lo menos tratar de entenderla, porque sería imposible comprenderla, tú lo acabas de decir, tu lengua materna y tu formación cultural, pues viene de acá, de esta zona del mundo, y allá en Alemania la cuestión es completamente diferente. Entonces, en ese orden de ideas, y va a ser imposible comprenderla en su totalidad, porque ya estás signada, en el caso particular tuyo, ya estás signada, ¿sí? Por el lugar de donde naciste y donde creciste. Entonces, pero sí tienes un serio problema y es cómo adaptarte tú, ¿no? Allá y cómo lograr esa empatía para con ellos, ¿no? Entonces, cómo desarrollar esa capacidad de la alteridad, cómo desarrollar esa capacidad comunicativa desde la alteridad, y eso tiene que ver mucho con la emoción, ¿verdad? Y es la disposición. Y pues supongo que, pues no lo sabemos, o tendremos algunas pistas, pero esto es como un constructo, ¿no? Sí, otra cosa que se me ocurre también es, en ese caso, por ejemplo, como en el caso de Francisco, si él estuviera siempre trabajando con esa misma gente o con en esa misma población, otra cosa que él puede hacer es él intentar comprender algunos principios básicos y entonces yo creo que eso también le va a tender un puente a ellos a decir, él está dispuesto, se me ocurre, ¿no? Dispuesto a entender nuestra percepción del mundo, ¿no? Y si bien entre todos nos podemos comunicar en español, mejor o menor español, pero capaz que aprendiendo un par de palabras en quechua, o de palabras que hacen al tema el que están tratando ahí, ¿no? Se me ocurre. Porque, por supuesto, la manera en que nosotros aprendemos el lenguaje nos condiciona cómo percibimos todo. Por ejemplo, hay una similitud que me gusta mucho. Nosotros a los puentes, en español, le decimos los puentes. ¿Y qué nos imaginamos? Una obra de ingeniería, una obra maciza no, bien fuerte, con una estructura fuerte, el puente varonil, es masculino, mientras que en alemán es la puente, es die Brücke, es una palabra femenina, y ellos lo ven elegante, ¿no? Un puente lo ven una estructura elegante que une, que nos conduce a otro territorio. Y me encanta, hay un montón de palabras así que, según como en el idioma, qué artículo tenga o cómo sea la percepción que tú tenés de esa palabra, ¿no? Y entonces seguramente con el quechua, como dice Francisco, también son pensamientos precolombinos y cosas que vienen de generación en generación, ¿no? De muchos cientos de años, y la percepción, por más que el mundo haya avanzado, hay cosas en que ellos se las imaginan de una manera y en el español los queremos decir de otra, ¿no? Sí, perfecto. Interesante porque incluso también...
creo que desescalar o ir desmontando una serie de conceptos que están muy marcados por el tema del género, de lo masculino o de lo femenino. Creo que también creo que estamos como en esa etapa, ¿no? A nivel global, desescalando, desmontando una serie de conceptos muy trillados en términos de lo generacional. El mismo Derrida, precisamente, hablando de filosofía, habla precisamente me acuerdo, en su libro de gramatología, es donde él precisamente construye más bien una serie de términos para, como también lo comentábamos, neutralizar las jerarquías, ¿sí? No cambiar una por otra, sino neutralizarla. Y recuerdo una palabra muy interesante en la que cuando se habla de virginidad, siempre es un concepto que está condicionando, por ejemplo, la sexualidad de la mujer. Es decir, es un término marcado literalmente por lo varonil, ¿no? Entonces aquí hay que determinar y condicionar la sexualidad de la mujer. Bueno, ¿y por qué no la del hombre? Y entonces Jacques Derrida inventa un nombre, un término, y dice, si existe virginidad, entonces debe existir la virginidad, ¿de acuerdo? Y eso lo que hace es que precisamente desmonta, ¿sí? Esa jerarquía en donde solo hay que condicionar la sexualidad femenina. Y al colocar él un nuevo término, no está reemplazando a esta, sino que las pone en el mismo nivel. Y eso cambia la ecuación. Muy interesante lo de la terminología, fundamental para comprendernos a nivel global. Lidia Mabel, por favor, pues tienes la mano levantada. Hola, Patricia, muchísimas gracias por introducirnos en este tema tan hermoso como es el tema de la comunicación, que viene muy bien precisamente para este espacio de vivienda. Durante muchísimos años trabajé en el sector inmobiliario, no solamente vendiendo finca raíz, sino también capacitando a personas que querían generar empresa en este tema de la vivienda. Y algo que me parecía muy interesante y que lo vi viendo con el tiempo es precisamente cómo se juega con las necesidades o con las emociones de las personas. Como lo decía Airo, estamos enfocados ahorita, por ejemplo, en el tema de la vivienda social, entre comillas, y vemos que para muchas personas en nuestro continente, en América Latina, la vivienda que compran a veces es la primera y la única que van a tener durante toda su vida, de tal manera que van a comprarla con un grado de emoción, con unas sensaciones y con unos sentimientos tan importantes que a veces el mismo vendedor de finca raíz no entiende y no comprende, sino solamente él en su cabeza tiene venta, 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 metas, metas, metas. Y esta parte del deseo, de la emoción de quien está comprando su vivienda por primera vez, no se percibe y no se tiene en cuenta. Y por ello, digamos que dentro de mis clases dictaba una que era enfocada al marketing inmobiliario, en donde se buscara introducir un lenguaje no desde la mentira, no desde la atracción de ven y cómprame, sino tus deseos para mí son órdenes y yo voy a satisfacer tus deseos a partir de tus necesidades. Entonces, quería preguntarte un poco, obviamente el arquitecto lo piensa para la residencia o para la vivienda cuando la va a construir, pero por ejemplo en el caso de rehabilitación, reconstrucción y esto, ¿cómo juega o qué papel juega? Porque sé que muy cercano a Uruguay está el método Livington, que Rodolfo Livington en su primer momento trabajó con este tema de los deseos y de trabajar desde su despacho de arquitectura con este tema. Entonces, cuéntanos un poquito de pronto si sabes cómo trabajar la comunicación desde parte de la rehabilitación de inmuebles y de nuevo, mil gracias por tu aporte. Gracias a ti, Mabel. Yo creo que es lo mismo aplicado a diferentes cosas, ¿no? A Livingston yo lo conocí en persona, fui a una charla de él. Bueno, él vino a la universidad nuestra cuando yo estaba empezando la universidad y me acuerdo, quedé fascinada, me compré sus libros en ese momento y me encanta, lo sigo, el estudio de Livingston ahora. Y lo que él hacía era esa comunicación muy cercana
Y yo lo tomo siempre a Livingston como ejemplo en mis clases cuando doy copywriting, porque él tiene muy bien seleccionado el tipo de persona al que se quiere dirigir. Él se dirige a familias y no hace otro tipo de arquitectura. Y por lo general son reformas, hace obra nueva también, pero por lo general es adaptar la arquitectura que existe a la vida real que vive esa familia. Y para eso él va, se interioriza de cómo es la vida. Me acuerdo del caso del perroducto que tenía que un elemento esencial en una familia era un perro, y entonces él lo solucionó sacándole un recoveco a una pared y haciendo un pasadizo para que el perro pudiera entrar y salir libremente de su casa. Y entonces hacía ese tipo de soluciones que tienen que ver mucho con entrar a la vida de la gente, saber, interesarte realmente por cómo vive, qué es lo que necesita más allá de lo que te diga, porque a veces te dice, no, yo necesito un salón comedor y una sala, por ejemplo. Y de repente uno va a la casa para ver cómo vive y empieza a hacer preguntas y se da cuenta que lo que más le convendría es tener una cocina comedor integrado y una sala independiente porque los hijos son adolescentes. Y entonces, mejor que tener una sala y un comedor y una cocina, y cuáles son las dinámicas de la casa. Pero para eso uno tiene que ir, preocuparse realmente, volver a ese grado de empatía, leer más allá de las palabras que dice la otra persona y ver, analizar su manera de vida. Y eso se aplica tanto para la obra nueva como para la rehabilitación. En la rehabilitación quizás más porque estamos definidos por algo existente ya, ¿no? Pero si uno va a la página de Rodolfo Livingston, bueno, del estudio de él, ya no está más, pero es muy interesante el lenguaje que él usa en esa página. Yo siempre lo uso de ejemplo porque es un lenguaje muy sencillo. Él habla de los baños y las cañerías y no habla del acondicionamiento sanitario, cosas así. Tiene la parte de preguntas y respuestas, las preguntas que hace la gente. Él las pone tal cual están ahí para informar a otros y usando un lenguaje muy, muy, muy cercano, que es al tipo de clientes al que él sirve. Entonces ahí de vuelta se adapta la comunicación a quien está del otro lado. Muchas gracias, Patricia. Perfecto, muy amable. Bueno, de nada, gracias. Antes de dar la palabra a Isabel, dos cositas. Tú basaste la presentación del tema comunicacional con el ejemplo de Donald, un político. Y Francisco también hablaba de cómo de algún modo, Francisco y Mabel, cómo llegar, ¿no? Cómo llegar, cómo conectar, que es lo que estamos tratando de iniciar, una invitación para investigar el tema y adaptarlo. Y es como conectar, ¿no? Y entonces uno encuentra de manera no adecuada, pero sí les funciona a ellos. Y me gusta la invitación que hace Lidia Mabel para que lo desarrollamos de manera legítima y auténtica. Y tiene que ver con el asunto, con el hecho de que, por ejemplo, incluso los políticos se toman fotos y salen videos donde ellos están pegando ladrillos o habitando una casa humilde y uno dice, incluso mira las estrategias a las que recurren, que sabemos que son completamente hipócritas, pero cómo recurren a esto porque saben que de alguna manera hay un punto de conexión con algún tipo de comunidad. Isabel, tienes la palabra. Perdona, antes de que termine, sí, y Ah, ok. acuérdate muy bien, el presidente Juan Manuel Santos, cuando se entregaron en el 2012 las viviendas gratuitas, se dijo por toda la prensa nacional e internacional, el presidente Santos durmió en una vivienda gratuita. Ay, no, pues qué honor, qué maravilla. Cuando van a ver las viviendas gratuitas, carecían de un montonón de cosas y preciso estas se la habían adecuado para que él pudiera dormir esta noche. Entonces, miremos por dónde va la comunicación. De nuevo, gracias, Airo, gracias, Patricia. ¿Ya hablo? Sí, sí. Por favor, claro. Como te quedaste ya sin hablar, ya no supe qué. Pues sí, estoy completamente de acuerdo en la intervención de Mabel, es completamente cierta. La industria inmobiliaria juega mucho con la gente, juega mucho con las palabras, juega con ese lenguaje para dar a entender justamente mensajes que no son genuinos, que no tienen nada que ver con la realidad, porque lo que buscan es vender un producto en donde se embone a la gente
y en donde justamente no toman en cuenta cómo viven, no toman en cuenta cuáles son esas dinámicas que mencionas, Patricia, y que sean realmente reales para que puedan realmente legitimar las necesidades de estas familias. Creo que el que se reduzca el tema de la vivienda a un producto de compraventa ha hecho justamente que se juegue con la emoción y que pues se juegue con las personas, ¿no? Porque realmente los espacios no responden en la mayoría de las veces a este tipo de necesidades. Entonces, yo creo que sí es bien importante que el discurso no solamente se cambie desde la palabra, sino desde la realidad y desde el espacio y que esté realmente entendiendo cuáles son esas dinámicas para que se dejen de estar proyectando estos estereotipos que generan muchísimos costos sociales, muchísimos costos que van hacia el vandalismo, hacia la prostitución, hacia el robo a mano armada desde los mismos vecinos, entre los mismos vecinos, es decir, un montón de problemáticas sociales porque justamente la casa no responde a esas necesidades y buscan de alguna manera explosionarlas hacia el exterior. Entonces creo que el lenguaje debe de ser periférico, debe de ser textual, debe de ser hablado, pero también debe de ser proyectado en cada una de esas realidades. Entonces, qué bueno que se toque el tema desde este ángulo, porque es bien importante la palabra, porque es desde ahí, desde donde comienza pues una historia, ¿no? Esa es mi intervención. Y es que yo creo que ahí eso que decís tú, también es un poco la desconfianza que se crea a veces por la comunicación o por el marketing, ¿no? Porque mucha gente abusa y lo lleva al punto de la manipulación, ¿no? Pero bueno, como pasa en todo, ¿no? También se desconfía de los políticos porque dicen cosas que después no van a cumplir, o sea, dicen exactamente lo que la gente quiere escuchar para después no cumplirlo de ninguna manera. Em, y pasa, yo supongo que en todas las profesiones, ¿no? Hay arquitectos también, arquitectos, ¿cómo que se les llama? Eh, no es bandidos, no me sale la palabra ahora, que le decimos en Uruguay, cuando es un arquitecto que de repente también hace lo necesario para conseguir al cliente, conseguir el primer pago quizá, y después no cumple con el proyecto, no se presenta a la obra, no se hace responsable cuando las cosas salen mal, ¿no? Y supongo que en todas las profesiones pasa eso, ¿no? Pero eso ya es algo que se escapa, o sea, no lo podemos generalizar. Creo que son casos, lamentablemente, que son así que le dan mal nombre a la profesión, ya sea el agente inmobiliario que hace eso, porque también hay muy buenos agentes inmobiliarios honestos que no hacen eso y que realmente te asesoran y te dicen, no, esta no te conviene a ti o esta sí, ¿no? Es muy cierto, es muy interesante el tema. De hecho, es una de las frases que se ha vuelto repetitiva dentro del foro, del Casa al Foro, y es el cómo cada vez confirmamos de que la vivienda ha sido delegada a quienes necesitan construir y vender y no para quienes necesitan habitarlo. Entonces uno en primera instancia entiende o puede entender, sí, claro, quienes construyen y venden, pues ese es su negocio. Y uno entiende que como empresa deben ganar, está muy bien, y que deben vender y está muy bien. Y sí, de alguna manera también están ayudando a disminuir el déficit habitacional cuantitativo. Sí, ok, vale, muy bien, pero eso no significa que debemos validar, ¿sí? Esa falsa publicidad, esas falsas promesas, ese falso lenguaje que utilizan para, como tú también, el término me gusta que utilizabas, Patricia, para seducir, ¿no? Para seducir. Y entonces, también nosotros tenemos el deber como responsables de la construcción del espacio, ¿sí? De poner un alto y de por lo menos decir, no, no, espérate un momentico, esto hay que hacerlo de manera más legítima, esto hay que hacerlo con un verdadero sentido de entender quién va a habitar el espacio, ¿de acuerdo? Entonces creo que sí es una postura importante la que se toma, por lo menos desde Hábitat Posible y desde el foro, de que desde el lenguaje mismo hay que comenzar a deconstruir y a desmontar una serie de conceptos
que engañan a la gente, que le hacen ver una realidad que no existe y que ni siquiera se han tomado el trabajo, ¿sí? Ni de medir, ni de entender la forma, ni los modos de habitar de estas personas. Entonces, por más de que sean, digamos, estos emporios de construcción poderosos como tal, creo que sí tenemos el deber moral y ético de decirles, no, no, un momentico, así no se está haciendo bien, eso no es lo correcto, hay que ser más legítimos, hay que entender a la gente, porque de lo contrario estaríamos rindiéndonos, ¿no? Entonces creo que es muy pertinente, completamente pertinente, ayudar a desmontar este tipo de situaciones, este tipo de comportamientos, y qué más que hacerlo desde el ámbito en el que estamos nosotros trabajando. Lidia Mabel, tienes la palabra, estás levantando la mano. Muy cortico, y terminando como con todo lo que tú estás señalando, me gusta, por ejemplo, antes de venir para España, en Colombia tuve la oportunidad de acompañar varios usuarios de vivienda que por publicidad engañosa trabajaban, por ejemplo, todos estos temas ante el Estatuto del Consumidor, que hoy por hoy digamos que se ha vuelto una herramienta muy importante para los usuarios de vivienda de que encontrar este aliado en el momento en que encuentran estas dificultades con las constructoras y acompañarlos en el sentido de que efectivamente se presentan las demandas por publicidad engañosa precisamente en los usos de estas palabras o de estos lenguajes que engañan a los usuarios, que lo más común era precisamente cuando hablábamos de áreas privadas y áreas construidas y que finalmente qué es lo que está comprando el usuario y que esto no lo entiende claramente quien está comprando por lo mismo, porque está comprando con emociones, con una serie de cosas y el constructor no se va a poner en la tarea. Pero hoy por hoy algo que es muy interesante es que precisamente el Estatuto del Consumidor en Colombia está respaldando a los usuarios y está imponiendo en los casos en que se logra argumentar muy bien multas muy importantes, ¿sí? A favor de la nación, porque ni siquiera son para el usuario, pero pues queda el castigo de la sanción económica. Entonces, pues esa Qué era mi bueno eso. intervención. Qué bueno, lo que pasa es que eso depende muchas veces de políticas, ¿no? Que sean así y no que se deje tranquilo al que engaña de esa manera. Sí, debería haber muchas más restricciones eh, en ese tipo Muy de bien, cosas. muy bien. Creo que Yesmith Patricia, de Hábitat Posible, tiene una pregunta. Habías levantado la mano y creo que la pasamos por alto. Yesmith, por favor. Hola, muy buen día. Arquitecta Hola. Patricia, muchas gracias por esa claridad con la que has abordado este tema tan complejo como es la comunicación. Digamos que ese enfoque que diste y los ejemplos han enriquecido que realmente es muy favorable sabernos comunicar. También me parece importante y me gustaría como que me dieras como más profundidad en el tema, que tú decías que también se debe de tener en cuenta lo importante que es abordar de forma directa. Das el ejemplo que cuando le estabas enseñando a tu abuela a utilizar el celular, muchas veces nosotros nos vamos por las ramas, queremos explicarles como todo, cuando ellos simplemente están haciendo una pregunta. Entonces, también veo que es importante saber en qué momento es abordar de forma directa. Sí, sí, Entonces, esto, bueno, ahí depende también de esa empatía que tenemos, ¿no? Y saber si necesitan más información de la que están realmente pidiendo, como los niños, ¿no? Yo lo experimento con mis hijos todo el tiempo, que a veces hacen una pregunta y uno piensa, uff, tendrá que explicarle mucho más, o simplemente respondo la pregunta y el día que venga que quieran una ampliación o que necesiten saber más, se les dirá el resto de las cosas, ¿no? Porque a veces al comentar más o al tratar de expandirnos, nos enredamos más, ¿no? O es información que la otra persona no necesita y que no sabe qué hacer con esa información. Pero ahí viene justamente eso de saber, de leer a la otra persona, de ponerse a su altura y de ver, bueno, necesita más, necesita menos, o tiento a ver si quiere ir un poquito más profundo.
No, sí, sí lo veo relevante porque muchas veces cuando hablamos con algunos arquitectos tienden a llevarnos más, o sea, estamos específicamente queremos algo y nos llevan y uno como que se pierde en lo que quería y ya después no sabe ni qué hacer. Lo que acabas de decir es muy cierto. Nos dan tanta información que ya no sabemos qué hacer con ella. Entonces, fabuloso tener siempre en cuenta en nuestros conceptos Sí, saber pero abordar de manera directa. sí, Muchas gracias. desde ese, así como lo planteaste recién, suena que tú estás desde el otro lado. O sea, tú estarías del lado de la abuelita. Entonces ahí Sí, yo creo que lo importante es en un momento poner un límite y decir, no, no, no necesito saber más. Yo quería saber esto y no me sigas explicando, ¿no? No me sigas enredando. Porque también es como a veces vamos a comprar algo, no sé, un par de zapatos y entonces nos empiezan a explicar si por qué este zapato que se puede usar para esto, para aquello y el material y esto. No, yo no quería saber eso, quería saber solo si tenía un número 38. Mm, eh, no sé, sí, es verdad. Gracias. pero hay que saber a veces poner el límite y decir, no, no me interesa más, ¿no? Poner el límite, pero es difícil. Es verdad. Pues muy bien. Entonces, no hay preguntas en el chat. Creo que se ha agotado ya el tiempo. Ha sido suficiente la ilustración. La conversación da para mucho tema más, definitivamente. Y sería muy interesante, Patricia, que pudiésemos más adelante desarrollar una segunda charla en relación a, digamos, a las conclusiones y a los temas que hemos estado abordando durante esta ponencia y durante el foro. Queremos dar un agradecimiento en nombre de todos los que hacen parte de Hábitat Posible por aceptar la invitación especial y por vincularte al foro. También queremos, permítame en un momento, yo quiero que tomar un pantallazo de este staff de profesionales que está en este momento aquí. Permítame un momento porque esto a veces a mí me toma el pelo, pero ya, ok, listo. Y nos sentimos muy, muy contentos de saber que hay otras personas que están trabajando también en la misma línea, de aproximar la arquitectura con un diálogo mucho más claro, mucho más empático y sobre todo trabajar, digamos, de manera colectiva por un bien común. Celebramos eso, celebramos la presencia de cada uno de vosotros. También queremos invitarlos para que el próximo martes nos acompañen en la ponencia número 11 en la que el arquitecto Tarek Basir Bustillos de Bolivia nos va a acompañar con la exposición sobre una ponencia precisamente de cómo abordar el déficit habitacional con un caso de éxito, pues un caso personal en la ciudad de Tarija, en Bolivia. Eh, Hay un comentario, me permito leerlo. Magdalena dice muchas gracias, súper interesante y necesaria ponencia. Saludos desde Uruguay. Mucho gusto, Magdalena, gracias. Gracias, Efe- Magdalena, sí, nos Es conocemos, paisana tuya, es paisana Patricia. mía. Dice Andrés, el arquitecto Andrés, dice, efectivamente, súper interesante. Resultó ser una clase magistral y reflexiva en torno a la comunicación. Es verdad, esta ponencia es muy diferente al resto en términos de que es más como un taller, ¿no? Esto lo vemos como un taller, como una clase muy interesante, muy emotiva y creo que tenemos mucho de continuar, tenemos mucho más de qué hablar del tema. No sé si alguien más quiera decir algo o podemos ir dando ya cierre a la jornada del día de hoy. Perfecto, muchas gracias entonces a los asistentes. Nos vemos el martes. Hasta luego, Lidia Mabel. Chao, Muchas Yesmi. gracias, Francisco, adiós. gracias por Luego, visitarnos y por gracias. platicar. Buen fin de semana. Chao, Isabel. Chao a todos los asistentes. Saludos a sus casas. Muchas gracias. Hasta luego.